Para la curva B, que tenemos aquí, que es la curva más diluida, el corredor de error está entre 6,4 y 7,5. Fíjense que si nosotros utilizamos el azul de timol, al virar de la forma ácida a la forma básica en 4,6, está fuera de este corredor de error. Entonces, si yo uso azul de timol para la curva B, voy a tener un error que va a ser superior al 0,1%. En el caso del azul de bromotimol, que vira entre 6 y 7,5, sería un indicador apropiado para la curva más diluida, y el azul de timol, que vira entre 8 y 9,6, tampoco sería apropiado porque fíjense que el indicador estaría virando aquí. En 9,6, fíjense cuál sería el volumen de agente titulante necesario para alcanzar ese pH. Es mucho más grande que el volumen del punto de equivalencia. Entonces el error de la titulación es mucho más amplio, mucho más grande que el 0,1 que estábamos hablando. Bueno, esta gráfica corresponde a la curva de titulación de una base fuerte con un ácido fuerte. Fíjense que empezamos a pH básicos y como es una base fuerte con un ácido fuerte, el punto de equivalencia está en 7 y después del punto de equivalencia el pH lo da el exceso de agente titulante, el volumen en este caso de ácido agregado. Bueno, aquí está lo que ustedes deberían tener en cuenta para hacer los cálculos de las concentraciones antes en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Aquí tienen una representación gráfica de la valoración de 100 mililitros de hidróxido de sodio con un ácido clorhídrico 0,1 molar. Entonces aquí deberían también hacer las cuentas, por lo menos hacer algunos puntos de la curva para corroborar que estén haciendo bien los cálculos de pH. Bueno, vamos al tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las valoraciones de ácidos y bases débiles. Acá me hacen una pregunta si el intervalo de viraje es donde está el punto de equivalencia. No, el intervalo de viraje es característico de cada indicador. El intervalo de viraje es el rango donde el indicador cambia de color. Eso lo vimos aquí. Un momento que me estoy quedando sin... Bueno, estábamos con lo del rango de viraje. Fíjense que aquí en esta tablita tenemos para cada indicador el color ácido y el color básico. Este delta de pH es la zona donde nosotros vemos el color mezcla de ese indicador. Eso lo vimos en la clase anterior, donde vimos que cada indicador ácido-base tiene una constante disociación ácida y tiene una zona donde nosotros vemos el color netamente, fíjate, lo habíamos visto aquí con la fenolftaleína, cuando la relación del indicador disociado sobre el indicador sin disociar era menor a 1/10, veíamos el color netamente del indicador protonado. Y cuando esa relación era mayor que 10, veíamos el color fucsia.
la transición entre 8,3 y 10 es el rango de viraje. Ahí vemos el color mezcla. Nosotros tenemos que elegir el indicador de tal forma que el punto de equivalencia quede contenido lo más próximo en el cambio de color del indicador. Fíjate aquí en la gráfica, que justamente para eso se las estaba explicando, que cuando el indicador está diluido, cuando la solución está diluida, que es la curva B, fíjense, para cometer un error del 0,1%, yo tengo que elegir un indicador que cambie de color en esta zona. Fíjate el azul de bromofenol, que el rango de viraje está entre 3 y 4,6. Cuando el pH sea 4,6, fíjense, ahí va a cambiar de color. Entonces me va a cambiar de color el indicador mucho antes del punto de equivalencia y voy a cometer, acá lo estamos viendo, o sea, si ustedes trazan una línea imaginaria sobre 4,6 para la curva B, que es la más diluida, y bajamos, fíjense que el pH, el volumen de base necesaria, es menor que el volumen del punto de equivalencia. Eso indica que yo voy a cerrar el robinete antes de haber llegado al punto de equivalencia. Entonces voy a tener un error negativo en la titulación. Lo mismo va a ocurrir con, por ejemplo, el azul de timol, que va a virar a 9,6. Fíjate si extendes esta recta hasta aquí, vamos, este delta va a ser el error de la curva, el error de la técnica. Entonces, ustedes tienen que elegir el indicador que vire, cuyo rango de viraje esté lo más próximo al punto de equivalencia. Esa es una de las formas. Y la otra es calcular estos corredores de error y observar que el indicador que elijan cambie de color dentro de lo que se llama corredor de error. No sé si quedó aclarado ahí, Juliano. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, estábamos aquí, lo que vamos a ver hoy. Ayer en la clase anterior vimos lo que era la valoración de ácidos fuertes. Lo que vamos a ver hoy es la valoración de ácidos débiles. Un ácido débil es aquel que está parcialmente disociado. Fíjense que aquí, en el ácido fuerte, tengo el ácido como H representado como HA, está totalmente disociado en su anión y su protón. Mientras que si yo tengo un ácido débil, este ácido débil va a estar parcialmente disociado. Quiere decir que cuando está en agua va a haber una fracción que va a quedar sin disociarse y una pequeña fracción disociada. Eso representa, eso significa que el ácido sea débil, y esta relación entre lo que está disociado y lo que está sin disociar lo podemos conocer a través del valor que tenga su constante de disociación ácida. Si valoramos un ácido débil con una base fuerte, lo que va a ocurrir es, nosotros cuando tenemos un ácido débil en solución, vamos a tener la disociación del ácido, vamos a tener la disociación de ese ácido débil, y se me va a formar la base conjugada y el protón. Lo que decíamos que esta constante de disociación ácida es una medida de la fuerza de este ácido débil, de cuánto está disociado parcialmente ese ácido débil. Nosotros, si analizamos un poquito la curva de titulación, cuando valoramos ese ácido débil con una base fuerte, lo que va a ocurrir es que a medida que yo voy agregando la base fuerte, se me va a ir generando el par ácido-base conjugada, es decir, se me va a formar en esta zona 2 de la gráfica, está representando el amortiguador, porque se acuerdan que ustedes han visto en química general, cuando tenemos un par ácido-base conjugada, se forma lo que se denomina buffer o amortiguador, que esa mezcla tiene la particularidad de justamente amortiguar
los cambios de pH si comparamos la adición de en este caso sería una base, a ese amortiguador, cómo cambiaría el pH si lo comparamos con el agregado de esa misma base a agua pura. Si nosotros se lo agregamos a la base agua destilada, el pH rápidamente va a incrementar. Mientras que en este caso, al tener un par ácido-base, ese amortiguador va a generar o va a producir que el pH esté controlado. Una vez que hemos neutralizado todo ese protón proveniente del ácido débil, en el punto de equivalencia vamos a tener una situación distinta a la neutralización de un ácido fuerte, porque el ácido débil se ha transformado completamente en su base conjugada. ¿Qué le pasa a una base en presencia de agua? Les pregunto para que me contesten. Profe, una base en presencia de agua tendería a captar un protón del medio para volver a su ácido conjugado, ¿sería? Exacto. Esa reacción que estás describiendo, no sé quién es el que abre el micrófono. Matías. Matías. Matías, eso lo que está muy bien lo que dijiste, es la reacción de hidrólisis. O sea, en ese punto, la reacción de la base conjugada con el agua reacciona, hidroliza, y lo que va a generar es, como vos dijiste, Matías, el ácido, y va a generar oxidrilos. Entonces, el pH del punto de equivalencia ya no va a ser 7, como en el caso del ácido fuerte, sino que debido a la reacción de hidrólisis, este pH va a ser básico. Después del punto de equivalencia, como va a haber exceso de agente titulante, ya sabemos que esta zona vamos a tener un pH básico. Y para calcular aquí el pH vamos a tener que tener en cuenta el exceso de base. Bueno, acá está de nuevo esquematizada la curva de titulación para que esto lo puedan internalizar. El pH inicial está dada por la disolución del ácido débil, ese va a ser el pH. Si queremos calcular el pH inicial, lo vamos a calcular como la disociación del ácido débil. A medida que vayamos agregando base, se me va a formar la solución reguladora. Fíjense que acá nosotros hay un cambio de curvatura, de acá de cóncava pasa a ser convexa. Ese es un punto característico de la curva de titulación. Ese punto generalmente, si está el ácido débil solo, no hay otra especie, se va a dar a la mitad del volumen necesario para llegar al punto de equivalencia. Ese punto es característico y se suele denominar punto de inflexión, y es el punto donde tenemos mayor capacidad amortiguadora del buffer. Ya hablamos el punto 3, que todo el ácido se transformó en su base conjugada. La reacción que tenemos que tener en cuenta para calcular ese pH es la reacción de hidrólisis de la base, y de ahí en adelante el pH me va a estar dado por la solución de la base fuerte. Bueno, aquí vamos a ver un poco así en general cómo hacer los cálculos de una curva de titulación para un ácido débil. Vamos a trabajar con la constante de disociación ácida. Si la relación entre la concentración del ácido y su constante de disociación ácida es mayor que 100, vamos a ver hoy prácticamente cómo se realizan los cálculos, y podemos hacer cálculos aproximados para el cálculo de pH. Si se valora una base, vamos a trabajar con la K de la base, y por ejemplo acá, si es un ácido débil, cuando el ácido se disocia y es un ácido monoprótico, la cantidad de protones y de base conjugada que se disocian, la estequiometría es 1 a 1, entonces la concentración de protones
es igual a la concentración de base conjugada, entonces acá en el numerador me queda la concentración de protones al cuadrado. Entonces si yo quiero calcular la concentración de protones, sería igual a la constante de disociación ácida por la concentración del ácido raíz cuadrada. O sea, ya lo vamos a ver un poquito más. A medida que voy agregando base, en la zona 2 de la gráfica que vimos anteriormente, tenemos el buffer, y si la relación, si puedo usar cálculos aproximados, si la constante de disociación ácida es mayor a 10 a la menos 3, o si las soluciones están muy diluidas, no puedo usar esta ecuación que ustedes ya la conocen, que es la ecuación de Henderson, ¿sí? Para el cálculo de pH usando las concentraciones relativas de base conjugada y ácido. Entonces, repetimos, en la zona del buffer puedo usar la ecuación de Henderson, siempre y cuando la constante de disociación del ácido no sea mayor a 10 a la menos 3, o si las soluciones están muy diluidas. Después del punto de equivalencia, trabajamos con el exceso de base. Bueno, en el punto de equivalencia trabajamos con la hidrólisis, y después del punto de equivalencia por el exceso de álcali. Esto les pido que lo miren ustedes, como vimos en la clase anterior. Mírenlo ustedes, que está la forma de hacer los cálculos. Vamos a ir directamente a construir nosotros una curva de titulación. Esto lo pasamos para que lo miren ustedes, y vamos a ver cómo construir la curva de valoración de 100 mililitros de ácido benzoico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. El dato que me dan es el pK del ácido, que es 4,2, y me pide que calcule los valores de pH para cuando no agregue nada de base, para cuando agregue 10 mililitros, para cuando agregue 50, cuando agregue 100 y cuando agregue 110 mililitros de base. Como siempre, lo que hemos visto hasta ahora, es importante saber a qué volumen de agente titulante tengo el punto de equivalencia. La reacción aquí sería la reacción del ácido más la base, que me va a dar la base conjugada más agua. Si yo tengo 100 mililitros de ácido benzoico, que es 0,1 molar, 100 por 0,1 me da 10, ¿no? 100 por 0,1 me da que tengo 10 milimoles de ese ácido benzoico. Entonces, si estoy valorando con una solución que es 0,1 molar de hidróxido de sodio, necesito saber con qué volumen de hidróxido de sodio llego a 10 milimoles. Entonces divido por 0,1 y me da que 100 mililitros es el volumen de agente titulante necesario para llegar al punto de equivalencia. Entonces aquí me están pidiendo el pH inicial para cuando agregue 10, para cuando agregue 50, para el punto de equivalencia y para un exceso de base. Siempre que tengamos una reacción de neutralización, una de las cosas que tenemos que realizar es saber si esa reacción entre el ácido y la base es una reacción cuantitativa. Que una reacción sea cuantitativa, ¿se acuerdan cómo sabíamos si una reacción era cuantitativa? Les pregunto para que alguno me conteste. ¿Se refiere si se realizaba el 99%? Sí, exacto. ¿Cómo sabíamos que se completaba en un 99,9%? ¿Quién está hablando? Cuando la K de equilibrio era mayor de 10 a la 7. Bien, cuando la K de equilibrio es mayor a 10 a la 7, nosotros hablábamos que la reacción era cuantitativa. Entonces fíjense que aquí está planteada la reacción de neutralización entre el ácido benzoico y la base fuerte, que para este ejemplo es hidróxido de sodio. Entonces acá planteamos la K de equilibrio.
La K de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos, benzoato, dividido la concentración de ácido benzoico por la concentración de oxidrilos en el equilibrio. Si yo multiplico y divido por la concentración de protones, lo que voy a tener aquí en el numerador es la Ka, y en el denominador me queda el producto de oxidrilos por protones, que es el K-water. Haciendo la relación de Ka sobre K-water, me da que la K de equilibrio de esta reacción de neutralización es de aproximadamente 6 por 10 a la 9. Entonces, con este simple cálculo, me aseguro que la reacción entre el analito, que en este caso sería el ácido benzoico, y el agente titulante es completa. Aquí tenemos el cálculo del volumen necesario para llegar al punto de equivalencia, que ya lo habíamos visto, y vamos a ver cómo calcular el pH inicial cuando todavía no agregué nada de hidróxido de sodio. Lo que tenemos representado aquí es la reacción de disociación del ácido benzoico. Por cada mol de ácido benzoico va a disociar el anión benzoato más un protón. Entonces nosotros podemos escribir la constante de disociación ácida como la concentración de los productos, que sería en este caso el anión benzoato por la concentración de protones dividido la concentración de ácido benzoico. Cuando esta reacción de disociación del ácido benzoico en agua alcanza el equilibrio, la concentración de benzoato es igual a la concentración de protones y es lo que hemos llamado X. La concentración de ácido benzoico que queda sin disociar cuando el sistema alcanza el equilibrio es igual a la concentración analítica del ácido benzoico menos lo que se disocia, que es X, que como esta X es igual a la concentración de protones, pongo que es igual esa concentración de ácido benzoico en el equilibrio a la concentración analítica del ácido benzoico menos X, que es lo que está graficado acá, representado acá. Como la concentración del ácido benzoico es 0,1 molar y la constante de disociación del ácido es 6,3 por 10 a la menos 5, aquí, hago esa relación. Fíjese que esa relación me da 1587. Cuando la relación de la concentración del ácido dividido su Ka me da mayor o igual a 100, el error que cometo al despreciar esta fracción X en la resolución del cálculo de pH o del cálculo de la concentración de los protones es menor al 5%. Entonces, para este caso, que la relación me da 1587, esta X la puedo despreciar en el cálculo frente a la concentración analítica del ácido benzoico, y X, que sería la concentración de los protones, la calculo como la raíz cuadrada de la constante de disociación ácida por la concentración analítica del ácido benzoico. Reemplazando estos valores, nos da que el pH inicial es 2,6. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Por qué en el numerador de cuando calculamos la K no está el agua? ¿En la K de equilibrio? Sí. Porque el agua es una sustancia pura, no participa de las constantes de equilibrio. Acuérdate que las sustancias puras no participan en las K. Por eso es que no está aquí. Ni tampoco, bueno, está acá no escribí el agua, pero si pones el agua, acá tenés que poner hidrógeno. O sea, H3, oxígeno más en vez de protones. ¿Alguna duda con el cálculo de pH? Cuando agregamos 10 mililitros de base, lo que tenemos es, ya estamos en la zona del amortiguador, y me va a quedar una fracción de ácido sin disociar
y me aparece una fracción de la base conjugada que sería el benzoato. Entonces, nosotros aquí vamos a tener varios equilibrios simultáneos. Por un lado vamos a tener la disociación del ácido benzoico. Bueno, fíjate que en esta puse su reacción del ácido benzoico con el agua, que lo escribí como benzoato más el ion hidronio, no lo puse como protón, lo pueden usar de cualquiera de las dos formas. Y por otro lado, la base conjugada que se va formando reacciona con el agua para formar ácido benzoico más oxidrilo. Estas dos reacciones están regidas, la primera por la K-disociación ácida y la segunda por la K-dehidrólisis. Para poder calcular aquí el pH, lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta, hacer un balance y calcular, fíjense aquí, la concentración de ácido benzoico que me queda sin disociar en el equilibrio va a ser igual a la C minúscula. Esta C representa la concentración analítica de ácido benzoico, y tengo que analizar estas reacciones que van a ocurrir en el medio de la reacción. Por un lado, el ácido benzoico que me quede sin reaccionar, digamos, va a disociar generando anión benzoato más protones. Entonces, en el equilibrio, la concentración de ácido benzoico va a disminuir en función de los protones que aparezcan. Por cada mol de protones que aparezca, significa que se ha disociado un mol de ácido benzoico. Entonces, la concentración en el equilibrio del ácido benzoico va a ser igual a la concentración analítica, y voy a restar la concentración de protones atendiendo a esta reacción de disociación del ácido benzoico. Si ustedes se fijan en la reacción que está abajo, que es la reacción de hidrólisis del anión benzoato, por cada mol de anión benzoato aparece un mol de ácido benzoico y un mol de oxidrilos. Entonces, en este balance de masa yo debería sumar la concentración de oxidrilo, porque por cada mol de oxidrilo que aparece la misma cantidad de ácido benzoico en solución. Por eso aquí está escrito más la concentración de oxidrilos. Si hacemos el mismo análisis para el anión benzoato, vamos a ver que la concentración en el equilibrio, que está representada por los corchetes, va a ser igual a la concentración analítica, y por cada mol de protones que aparece, también aparece la misma cantidad de anión benzoato. Por eso acá escribo más la concentración de protones, y por cada mol de benzoato que hidroliza aparece un mol de oxidrilo, y por eso escribo menos la concentración de oxidrilos. Fíjense que aquí está tachado con rojo la concentración de los iones oxidrilos, de los aniones oxidrilos, debido a que en esta parte de la curva nosotros estamos a un pH ácido. Fíjense que el pH inicial que acabamos de calcular es de 2,6. Entonces estamos en un medio netamente ácido. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos la podemos despreciar aquí, y nos queda que la concentración de equilibrio de ácido benzoico va a ser la concentración analítica menos los protones, y la concentración en el equilibrio del anión benzoato va a ser la concentración analítica más la concentración de protones. Nosotros acabamos de aplicar o de ver que la concentración del ácido benzoico sobre la Ka era un número superior a 100, nos daba 1587, es decir, podíamos trabajar con cálculos aproximados,
Y como vemos, la constante de disociación ácida es de 6,3 por 10 a la menos 5, entonces podría aplicar la ecuación de Henderson, que es esta. La ecuación de Henderson me indica que el pH es igual al pKa del ácido más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración de ácido. Entonces aquí nosotros, como la concentración inicial sobre la Ka nos dio mucho más grande que 100, podemos utilizar la ecuación de Henderson y directamente despreciar la concentración de los protones y directamente reemplazar aquí la concentración del anión benzoato y del ácido benzoico. Haciendo esas cuentas, aquí está calculada la concentración analítica del benzoato y del ácido benzoico, reemplazando aquí, fíjense que nos va a quedar el mismo denominador en el logaritmo, así que queda el logaritmo de 1 sobre 9, eso nos da un pH de 3,24. Ustedes lo que pueden hacer, como para corroborar las aproximaciones, es comparar la concentración de los protones, después que lo calculan, en relación a estas concentraciones analíticas, para ver si están bien despreciadas. Pero con esa, de la forma que les estoy diciendo, es suficiente. Cuando hemos agregado 50 mililitros de base, nosotros tenemos que la concentración de ácido y base conjugada son las mismas. Entonces aquí esta relación se hace el logaritmo de 1, que es 0, y ese punto es característico, y el pH es igual al pKa del ácido, ¿sí? Porque la concentración de ácido y base conjugada son las mismas. En ese punto tenemos la máxima capacidad amortiguadora del buffer, y el pH nos va a dar igual a la pKa, que es lo que está en esta parte. Cuando hemos agregado 100 mililitros de base, hemos agregado la cantidad de oxidrilos necesaria para neutralizar todo el protón del ácido benzoico. Entonces lo que voy a tener es la base conjugada. Voy a tener la sal, que es benzoato de sodio. Esa sal, el benzoato, va a reaccionar con el agua a través de la reacción de hidrólisis y me va a generar ácido benzoico más oxidrilo. La estequiometría, fíjense que es 1 a 1. Entonces, a través de la K de hidrólisis, o la KB, como ustedes le quieran llamar, que va a ser igual a K water sobre Ka, nos da 1,58 por 10 a la menos 10. Calculamos la concentración analítica del ácido benzoico. Todo el ácido se transformó en benzoato, es decir, los 100 mililitros de ácido benzoico, que tenía una concentración 0,1 molar, se me transformó en benzoato, y acá tienen que tener en cuenta que en el volumen total es el volumen inicial de la muestra, los 100 mililitros del ácido benzoico, más los 100 mililitros de base que agregué. Por lo tanto, la concentración de base conjugada es 0,05 molar. Aquí fíjense que las concentraciones de ácido benzoico y de anión oxidrilo son iguales, entonces podemos calcular a través de la K de hidrólisis, va a ser igual a la concentración de ácido benzoico por oxidrilo, que son las mismas. Entonces me queda oxidrilo al cuadrado, dividido la concentración de benzoato que me queda en solución. Bueno, aquí tenemos que la cantidad de ácido benzoico es igual a la concentración de oxidrilos en el equilibrio, y la concentración analítica del anión benzoato, es decir, ese anión benzoato, va a estar presente como anión benzoato o como ácido benzoico. Entonces,
la concentración del anión benzoato en el equilibrio, lo podemos calcular como la concentración del ácido benzoico menos la concentración de ácido benzoico que esté en el equilibrio, que va a ser igual a la concentración de oxidrilos. Entonces aquí esta concentración de oxidrilo la podemos despreciar frente a la concentración del anión benzoato, que es 0,05, y calcular la concentración de oxidrilos. Esto pasa al otro miembro multiplicando. Entonces la concentración de oxidrilos va a ser igual a la raíz cuadrada de la K de hidrólisis por la concentración analítica de ácido benzoico, que es 0,05 molar. De esta manera, fíjense que la concentración de oxidrilos es 2,8 por 10 a la menos 6. Fíjense que acá vuelven a chequear si esta concentración es despreciable frente a la concentración de ácido benzoico. La concentración de benzoato, perdón. La concentración de benzoato nos dio 0,05. A ese valor, 0,05, restarle 2 por 10 a la menos 6, prácticamente no tiene ningún efecto sobre el pH de la solución. Aquí, si aplicamos el menos logaritmo, vamos a calcular el pOH. Hay que recordar que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, si saqué el pOH, el pH va a ser 8.44. Para 110 mililitros de base, dijimos que en 100 mililitros estábamos en el punto de equivalencia. En 110, esos 10 mililitros van a generar un exceso de base, que lo que me van a hacer es generar un aumento en el pH. Entonces la concentración de oxidrilos va a estar dada por ese exceso de los 10 mililitros por 0.1 dividido en, ¿por qué ponemos 210? El volumen total de la solución va a ser igual al volumen inicial de la mezcla, que eran 100 mililitros, más los 110 mililitros de base agregado. Esto nos da un pOH de 2,32 y un pH de 11,67. Acá tienen una tablita. Generalmente lo que nosotros siempre hacemos es hacer una gráfica luego de haber hecho el cálculo de los pH. Entonces es bastante útil hacer una tabla donde colocamos el volumen de agente titulante y por otro lado el pH de la solución. Fíjense que para 50 mililitros, que justamente es la mitad del volumen del agente titulante, el pH justamente es igual al pKa y es lo que se conoce como punto de inflexión. Aquí está graficada la curva a los 50 mililitros, o sea, por ahí nosotros en los parciales o en los exámenes les pedimos que calculen la curva de titulación y les damos algunos puntos para que ustedes hagan las cuentas y luego puedan construir la curva. No hace falta, como en este ejemplo, que calculen todos estos puntos. Generalmente con 2 o 3 puntos es suficiente como para ver cuál es la tendencia. Aquí está unido los puntos por el programa que se utilizó para hacer la gráfica, pero generalmente nosotros esto lo suavizamos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El pH inicial, este punto que es característico, que generalmente el pH está alrededor del pKa, del ácido débil. Entonces ahí viene el cambio de curvatura, como veíamos, de cóncavo a convexo, y yo sé, o sea, si ustedes saben, por la teoría de volumetría, que el pH se va a mantener, digamos, constante hasta unas pocas gotas antes de llegar al punto de equivalencia. Aquí fíjense que están unidos los puntos por el programa, pero en realidad lo que nosotros hacemos es suavizar la gráfica y graficar algo parecido a esta gráfica que les mostré, es algo parecido a esto, ¿sí? Así suavizada. Entonces,
del punto de inflexión, ustedes no pueden unir directamente al punto de equivalencia, porque la gráfica no tiene ese comportamiento. Siempre va a tener la forma de una S. Entonces, es importante que registren la forma que tiene la curva de titulación. En esta transparencia, bueno, están los puntos del cálculo de los pH. Y a continuación, ¿alguna duda está ahí? No, profe, por mi parte, todo muy claro por ahora. Bien, esta unidad tiene mucho contenido teórico y ustedes necesitan toda esta información para poder hacer el cálculo de lo que son resolución de soluciones ácidas, soluciones básicas, y a medida que vayamos avanzando en el tema, después vamos a ver cómo calcular mezclas de ácidos. Entonces, es importante que esto lo vayan analizando, porque después se va a ir complicando cada vez más. Entonces estamos yendo de lo más simple a lo más complicado, y tiene mucha cuestión teórica. Así que yo los invito a que consulten en el libro, que vayan al libro de Química Analítica, que ya Celeste les subió los capítulos. Entonces es importante que ustedes vayan a la fuente, vayan al libro. Bueno, aquí tenemos otra curva de titulación. La idea aquí es construir la curva de titulación de 50 mililitros de ácido acético. El ácido acético tiene una constante de disociación de 10 a la menos 5, que se valora con hidróxido de sodio de la misma concentración. Y aquí también pide para el agregado de 0, 10, 25, 50 y 50.1 mililitros de base. Pueden ir al libro, en el ejemplo 14.3, en la página 332, van a encontrar cómo está resuelto este ejercicio. Nosotros ahora vamos a ver el caso B, que corresponde a 50 mililitros de ácido acético, 1 por 10 a la menos 3, que tiene una constante de disociación de 1,7 por 10 a la menos 5, y se valora, fíjense, con una solución de 1 por 10 a la menos 3 molar de hidróxido de sodio. Y también nos pide para el agregado de 0, de 10, de 25, de 50 y de 50,10 mililitros de base. ¿Cuál es la diferencia aquí entre el ejercicio A y el ejercicio B? Por un lado es la disolución de la solución. Este es 0,1 molar y este está mucho más diluida. Tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 3. Si se recuerdan, yo les había dicho en una de las primeras transparencias de la clase de hoy, que cuando la solución estaba diluida, o si la Ka era mayor a 10 a la menos 3, las aproximaciones fallaban para el cálculo de los pH. Justamente este ejemplo se los puse porque es un ejemplo donde tenemos que hacer cálculos aproximados. Sería un poco diferente a lo que vimos con el ácido benzoico, que ahí la relación entre la concentración del ácido y la Ka nos daba mucho mayor que 100. Entonces, para este ejemplo, para el ácido acético, que tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 3, la metodología de resolución es siempre la misma. Lo que hacemos primero es ver si esta reacción de neutralización entre el ácido que queremos valorar y el agente titulante, que en este caso es una base fuerte, hidróxido de sodio, si esta reacción de neutralización es cuantitativa. Entonces lo que escribimos es la K de reacción, que es igual a la concentración de producto, que es acetato, dividido la concentración de ácido acético por la concentración de oxidrilos.
Si multiplicamos y dividimos por la concentración de protones, el equilibrio no se altera, y si ustedes se fijan, acá nos queda Ka, o sea, la K de equilibrio nos queda igual a la Ka, que sería acetato por protones dividido ácido acético, dividido por la concentración de oxidrilos por protones, que es igual a la K-water. Entonces, la K de equilibrio me queda del orden de 1,7 por 10 a la 9, entonces me está indicando que la reacción entre el ácido acético y la base se va a completar en un grado de más del 99,9%. Para calcular el volumen necesario para llegar a la equivalencia, tengo que multiplicar el volumen de ácido por la molaridad de ácido. Acá estamos trabajando en milimoles, volumen en mililitros por molaridad. Esto me va a dar los milimoles que tengo de ácido acético, que eso va a ser igual al volumen de base por la molaridad de la base. ¿Sí? Yo trabajo en esas unidades. Directamente aquí el volumen de base necesario para llegar al punto de equivalencia me da en mililitros. Si ustedes lo quieren trabajar en litros, aquí no hay ningún problema, le va a dar 50 dividido 1000 acá como el volumen de agente titulante, y esa unidad va a estar en litros. Bien, para el cálculo del pH inicial tenemos el ácido acético. Lo que tengo que plantear es la disociación del ácido acético. Entonces planteo que la disociación va a ser, por cada mol de ácido acético me va a generar un mol de anión acetato y un mol de protones. Estas concentraciones son iguales. La concentración de acetato en el equilibrio va a ser igual a la concentración de los protones. La concentración de ácido acético que me queda en el equilibrio va a ser igual a la concentración analítica menos la concentración de protones que aparezca por la reacción de disociación. Entonces, reemplazando estas concentraciones en la K de equilibrio, me va a quedar la concentración de acetato por la concentración de protones. Estas dos concentraciones son iguales, acá le falta un cuadrado a este corchete, dividido la concentración de ácido acético. La concentración de ácido acético en el equilibrio es igual a la concentración analítica del acético menos la concentración de los protones. Entonces, para saber si yo acá puedo despreciar estos protones como lo que hicimos en el ácido benzoico y calcular la concentración de los protones como la raíz cuadrada de Ka por la concentración analítica del ácido, tengo que ver si la concentración del ácido sobre la Ka es mayor que 100. En este caso ustedes están viendo que la concentración del ácido dividido la Ka me da casi 60, o sea, me da menos que 100. Por lo tanto, no puedo, o sea, si yo uso esa aproximación, voy a cometer un error en el cálculo que va a ser superior al 5%. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Acá me queda la concentración de los protones al cuadrado, y acá me queda la concentración analítica menos la concentración de los protones. O sea que esto me queda una ecuación de segundo grado, donde a través de la ecuación de Bhaskara ustedes la van a poder resolver. Van a calcular esta concentración de protones, que es 1,2 por 10 a la menos 4, y ese pH nos da igual a 3,91. Profe, una consulta. Sí. Si en un parcial, por ejemplo, tenemos esta situación, ¿hace falta que dejemos escrito Bhaskara o directamente con la calculadora ponemos los datos y que nos salga el número que nos salga? Tenés que expresar la Ka. Claro, o sea, llegar hasta ahí
y después Sí. nosotros poner la concentración que nos dio? ¿O hace falta Sí. dejar escrito Bhaskara? No, no hace falta que la dejes escrito, pero sí tenés que poner, por ejemplo, como puse yo acá, que resolves la ecuación de segundo grado y el valor que te da. De todas maneras, hay una diferencia en el cálculo del pH si vos lo haces aproximado o exacto. Sería la resolución exacta del cálculo de pH. Si vos quisieras ver, ¿no es cierto?, si está bien las cuentas que has realizado, podrías hacer el cálculo aproximado, que sería igual a la Ka, que es 1,7 por 10 a la menos 5, lo multiplico por la concentración analítica del ácido benzoico, ácido acético, que es 1 por 10 a la menos 3, raíz cuadrada de eso, te da la concentración de protones aproximada, te da 1,3 por 10 a la menos 4. Ahí tenés la diferencia entre el cálculo exacto y el cálculo aproximado. Si vos haces el cálculo de pH aproximado, te da 3,88, mientras que el cálculo exacto te da 3,91. Si vos en un examen final haces el cálculo aproximado, ahí te vamos a bajar puntos porque no has tenido en cuenta que el error que estás cometiendo al usar los cálculos aproximados es mayor al 5%. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Acá tienen, cuando han agregado 10 mililitros de base, es lo mismo que vimos en el caso del ácido benzoico. Aquí lo que tenemos es el par ácido-base conjugado, pero como la solución está muy diluida, no podemos utilizar la ecuación de Henderson directamente, que habíamos visto que la ecuación de Henderson me daba directamente el pH como pKa más el logaritmo de la base conjugada dividida la concentración del ácido. En este caso, lo que tengo que hacer es tener en cuenta todos los equilibrios, lo mismo que vimos para el ácido benzoico, y bueno, por ejemplo aquí la concentración de ácido acético en el equilibrio va a ser igual a la concentración analítica del ácido acético. ¿Por qué restamos la concentración de los protones? Porque por cada mol de ácido acético cuando se disocia genera un mol de protones, digamos, consumiendo con estequiometría 1 a 1, un mol de ácido acético. Por eso acá ponemos menos la concentración de protones. Por otro lado, por la reacción de hidrólisis de la base conjugada, por cada mol de base conjugada que hidroliza, aparece un mol de ácido acético y un mol de oxidrilos. Entonces, en ese balance de masa, yo debería sumar la concentración de oxidrilos. Como estamos a un pH ácido, esa concentración de oxidrilos es despreciable, y lo mismo hacemos para el cálculo de la concentración de la base conjugada. En este caso el anión acetato va a ser igual a la concentración analítica de ese anión acetato, y vemos que por cada mol de ácido acético que se disocia me aparece un mol de anión acetato, entonces, y un mol de protones. Entonces por cada mol de protones que aparezca va a aparecer un mol de anión acetato, por eso sumo. Y aquí, por cada mol de acetato que hidrolice, me va a aparecer un mol de oxidrilo, entonces se me va a consumir un mol de acetato, por eso lo resto. Despreciamos los oxidrilos. Acá tenemos el cálculo de las concentraciones analíticas. Recuerden que siempre tenemos que dividir por el volumen de la muestra más el volumen de agente titulante, porque digamos, a medida que yo voy agregando agente titulante, el volumen en el Erlenmeyer, el volumen total va a ir creciendo y las distintas especies se van a ir diluyendo. Por eso aquí, en el cálculo de las concentraciones, no olvidarse que en el denominador va el volumen total de solución. Acá están calculadas la concentración del ácido acético y la base conjugada, el anión acetato, y acá tenemos la ecuación, la expresión de la constante de disociación ácida,
la concentración de acetato en el equilibrio es igual a, acá lo tenemos, la concentración analítica del acetato más protones, que sería esta parte, lo multiplicamos por la concentración en el equilibrio de los protones, y la concentración de ácido acético es igual a la concentración analítica de ácido acético, que aquí está calculada, 6,6 por 10 a la menos 4, menos la concentración de los protones. Y acá nuevamente me queda una ecuación de segundo grado, donde podemos calcular la concentración de los protones, que me da 4,8 por 10 a la menos 5, y el pH da 4,31. Bueno, para 25 mililitros de base, están calculadas aquí las concentraciones analíticas de ácido y de base conjugada. Volvemos a aplicar la constante de disociación de equilibrio ácido. Y, o sea, fíjense que no hacemos que el pH igual a pKa. Entonces, la concentración de los protones es igual a 1,58 por 10 a la menos 5, y el pH es igual a 4,8. Fíjense que si hubiéramos hecho los cálculos aproximados, en vez de 4,8 me da 4,76. Siempre tomen como referencia los cálculos aproximados, porque les va a indicar si están haciendo bien las cuentas o no. 4,76, o sea, es un valor próximo al pKa. Ese sería el punto de inflexión. Para 50 mililitros de base, he llegado al punto de equivalencia, calculo la concentración analítica del anión acetato y calculo, tengo que hacer la hidrólisis de esta base conjugada. Entonces, trabajando con la K de hidrólisis, va a ser igual a la concentración de ácido acético que se me genere por la hidrólisis, por la concentración de oxidrilos, dividido la concentración de acetato en el equilibrio. Acá tenemos, por la estequiometría de la reacción, en el equilibrio la concentración de ácido y de oxidrilo van a ser iguales, y la concentración analítica de la base conjugada va a ser igual a, o sea, todo el acetato va a estar como, digamos, esto representa que la concentración analítica del acetato, o sea, todo el acetato va a estar como acetato o como ácido acético. Entonces, la concentración en el equilibrio del acetato va a ser igual a la concentración de acetato, la concentración analítica del acetato, menos, o sea, lo estamos despejando de esta expresión, esto pasa al otro lado restando, menos la concentración de ácido acético, que es igual a la concentración de oxidrilos. Estas expresiones las reemplazamos aquí, en la Ka, y obtengo la concentración, nos queda de nuevo una ecuación cuadrática, y en este caso, la concentración de oxidrilos da 7,73. Acá habría que ver cuánto queda. A ver, déjenme hacer una cuenta. Bien, acá nosotros tenemos expresada la K de hidrólisis, ¿no? La ecuación completa. Pero si ustedes calculan la concentración analítica del anión acetato
dividida la K de hidrólisis, que es la con la cual estamos trabajando, si hacemos esa relación, la concentración les da, la relación esa les da 875. Entonces, para ese caso, fíjense que aquí estamos utilizando la ecuación aproximada, es decir, estamos despreciando la concentración de oxidrilos frente a la concentración de acetato. Esta forma aproximada nos da una concentración de oxidrilos que es 5,35 por 10 a la menos 7. Fíjense que frente a 5 por 10 a la menos 4, a 5 por 10 a la menos 4, que es la concentración del acetato, restarle 5 por 10 a la menos 7, del orden de 5 por 10 a la menos 7, se puede despreciar. Entonces justamente aquí, en el punto de equivalencia, pueden calcular el pH utilizando esa aproximación, que en la zona anterior, en la zona del pH inicial y del buffer, no podíamos utilizarlo debido a que, acá lo teníamos calculado, la concentración de ácido dividida la constante de disociación ácida me daba alrededor de 60. En este punto estoy analizando el punto de equivalencia, y el punto de equivalencia tengo en cuenta la reacción que está transcurriendo, que en este caso es la reacción de hidrólisis. Pasado el punto de equivalencia, tenemos 50,10 mililitros de base, el pH me va a estar dado por la concentración de oxidrilo que me quede en el medio, que va a estar dado por el exceso, que es 0,10. 0,10 mililitros por la molaridad de la base, dividido 110, me da 9,9 por 10 a la menos 7, y eso corresponde a un pH de aproximadamente 8. Aquí tienen graficada, o sea, en una tabla, los pH para la solución de ácido acético 0,1 molar y para la solución de ácido acético 1 por 10 a la menos 3 molar. Fíjense que cuando la solución está diluida, el efecto que tiene es que el pH es como que se va hacia arriba, o dicho de otra manera, el salto en la curva de titulación es menor. En el caso, fíjense acá, que ya el punto de equivalencia no está en el mismo valor de pH, justamente porque tenemos la reacción de hidrólisis de la base conjugada. Si nosotros trabajamos con un ácido fuerte o una base fuerte, que la valoramos, si era un ácido fuerte con una base fuerte, el pH siempre estaba en 7, y si era una base fuerte con un ácido fuerte, también el pH estaba en 7. Y que si trabajamos con soluciones diluidas, el trabajar con soluciones diluidas no cambiaba el pH del punto de equivalencia, porque estaba dada por la disociación del agua. En este caso, el punto de equivalencia sí cambia, porque tenemos la hidrólisis de la base conjugada. Bueno, ahí tenemos cómo sería la variación, digamos, de la curva de titulación. El punto de equivalencia ya no está en 7, sino que está por encima de 7 debido a la hidrólisis de la base conjugada. Bueno, acá tenemos otra gráfica donde vemos la influencia de la concentración de un ácido débil sobre la forma de la curva de valoración con una base fuerte. Lo que está cambiando aquí que estamos trabajando con distintas concentraciones. Entonces, a medida que más débil es el agente titulante, es menor el salto en la curva. Bueno, acá lo que vemos es trabajar en la titulación de ácidos con distintas fuerzas. La primera curva corresponde a la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, y fíjense cómo acá lo que tenemos graficado, los distintos pKa de los distintos ácidos débiles.
¿sí? Fíjense que, por ejemplo, aquí para un pKa de 10, la titulación ya directamente no es factible porque ven que no hay salto, prácticamente no hay salto en la curva de titulación. Entonces aquí veríamos que la reacción entre, por lo menos trabajando en solución acuosa, no se completa en el 99,9%. Entonces necesito tener una reacción, la reacción entre el ácido y la base tiene que ser completa para que la reacción sea cuantitativa y el 99,9% del agente del analito se transforme en producto. Bueno, acá tenemos la comparación de la titulación de un ácido fuerte con la titulación de un ácido débil. Si tenemos un ácido débil, tenemos este punto característico donde el pH es aproximadamente igual al pKa. Tenemos ahí el cambio de curvatura. Ese punto es característico y se llama punto de inflexión. En un ácido fuerte, el punto de equivalencia siempre está en 7, mientras que si estamos valorando un ácido débil, ese punto de equivalencia va a estar desplazado debido a la hidrólisis de la base conjugada. Bueno, ahí tienen la construcción de nuevamente la comparación de 50 mililitros de un ácido representativo HA 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. En la línea punteada son 50 mililitros, o sea, sería un ácido débil, y la línea punteada correspondería a la curva de titulación del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Nuevamente están calculados aquí los corredores de error y la elección de cómo elegir un indicador, digamos, apropiado. Siempre tenemos que trabajar dentro de elegir un indicador que vire dentro del corredor de error o que su rango de viraje esté lo más próximo posible al punto de equivalencia. Bueno, aquí les va a quedar esto para que lo puedan hacer ustedes para la próxima clase, que sería la construcción de una curva de titulación. Esto lo pueden encontrar resuelto en el libro, en el ejemplo 14.4. Me parece que no es amoníaco, me parece que es otra base, pero bueno, ahí van a ver la metodología de trabajo, que es lo mismo que hemos visto aquí en clase para el ácido débil. La diferencia acá que es amoníaco, entonces tiene que tener en cuenta que el amoníaco en presencia de agua va a hidrolizar para generar amonio más el anión oxidrilo, entonces el pH inicial va a ser básico. Y a medida que vayamos agregando el ácido clorhídrico, la curva de titulación va a ser al revés de lo que vimos, va a comenzar en pH básicos y va a terminar en pH ácidos. Entonces acá, en este ejemplo, sería construir la curva de titulación para una base débil, el amoníaco, y una base fuerte que es el hidróxido de sodio. Acá tienen algunos cálculos para que ustedes vayan chequeando si están haciendo bien las cuentas. Y bueno, hay una representación. Eso sería todo por la clase de hoy.